¿Alguna vez te has preguntado cuánto vale realmente una sonrisa? ¿Cuánto cuesta un milagro? En un mundo donde todo parece tener un precio, donde el dinero compra casas, autos, ropa, incluso personas, hay algo que jamás podrá comprarse: la fe, la esperanza, el amor verdadero. Y la historia que voy a contarte hoy no es solo una historia. Es un viaje al corazón humano. Es un espejo donde podemos ver nuestras propias miserias y nuestras propias grandezas. Es la historia de un hombre que lo tenía todo, pero había perdido lo único que realmente importaba. Y es la historia de un niño que no tenía nada, pero poseía el tesoro más valioso del universo. Así que si tú crees en los milagros, si tú crees que aún hay bondad en este mundo, si tú crees que una sola persona puede cambiar la vida de otra, entonces quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar hoy te hará llorar, te hará pensar, y tal vez, solo tal vez, te hará cambiar tu forma de ver la vida. Antes de comenzar, quiero pedirte un pequeño favor. Si valoras las historias que traigo para ti, si sientes que este contenido merece la pena, entonces haz clic en ese botón rojo y suscríbete a mi canal. Mi canal se llama Time of Story, y en la caja de comentarios, escríbeme de qué país me estás viendo. Me encanta leer sus mensajes, saber de dónde vienen, cómo se llaman, qué sienten al escuchar estas historias. Porque esto no es solo un video, es una comunidad, y tú ya eres parte de ella. Dicho esto, prepárate, porque hoy te traigo una historia que jamás olvidarás. La historia del niño mendigo que le dijo al millonario: «Señor, ¿puedo hacer que su hija vuelva a caminar?». En la hermosa ciudad de Buenos Aires, Argentina, vivía un hombre llamado Don Alejandro. Don Alejandro no era un hombre común. Era uno de los hombres más ricos de todo el continente. Su imperio abarcaba fábricas textiles, empresas de construcción, hoteles de lujo, y hasta una cadena de supermercados que se extendía por todo el país. Su nombre aparecía en las revistas de negocios, en los periódicos, en los noticieros. Todos lo conocían, todos lo respetaban. Pero pocos sabían lo que realmente había en su corazón. Porque don Alejandro, a pesar de tener todo el dinero del mundo, era un hombre vacío. Había perdido a su esposa cuando su hija era apenas una bebé. Desde entonces, su única razón de vivir, su único tesoro, su única alegría, era su hija. Su nombre era Lucía, y Lucía era la niña más hermosa que jamás había existido. Tenía 9 años, su cabello era como el oro, sus ojos como 2 esmeraldas brillando bajo el sol, y su sonrisa era capaz de iluminar la habitación más oscura. Don Alejandro la adoraba, le compraba todo lo que quería: vestidos, juguetes, muñecas, viajes. Pero Lucía no era una niña materialista. Lo que más le gustaba era pasar tiempo con su padre. Le encantaba cuando don Alejandro la llevaba al parque, cuando la sentaba en sus rodillas y le contaba historias, cuando la arropaba por las noches y le daba un beso en la frente. Esos eran los momentos que realmente importaban. Un día, todo cambió. Era una tarde lluviosa de otoño. Don Alejandro estaba en una reunión de negocios muy importante. Un inversor de Japón había viajado especialmente para cerrar un trato millonario. Don Alejandro no podía faltar, así que le pidió a su chofer que llevara a Lucía al colegio. El chofer, un hombre de confianza, tomó el camino habitual. Pero esa tarde, la lluvia había dejado las calles resbaladizas, y en una curva, un camión perdió el control. El impacto fue brutal. El coche quedó destrozado. El chofer murió en el acto, y Lucía sufrió una lesión en la columna vertebral. Cuando don Alejandro llegó al hospital, su mundo se derrumbó. Los médicos le dijeron que Lucía había sobrevivido de milagro. Pero había un precio. Una lesión irreversible en la médula espinal significaba que Lucía jamás volvería a caminar. Don Alejandro se negó a aceptarlo. «Llamen a los mejores especialistas del mundo», gritó. «No importa cuánto cueste. Traigan a quien sea necesario». Y así comenzó una odisea que duraría meses. Llegaron médicos de Estados Unidos, de Suiza, de Alemania, de Japón. Todos examinaron a Lucía, todos hicieron pruebas, todos llegaron a la misma conclusión. «Lo siento, don Alejandro. No hay nada que hacer. Su hija no volverá a caminar jamás». Cada vez que escuchaba esas palabras, el corazón de don Alejandro se rompía en pedazos. Pero él no se rendía. Seguía buscando, seguía investigando, seguía gastando fortunas en tratamientos experimentales, en terapias alternativas, en curanderos, en lo que fuera, pero nada funcionaba. Lucía permanecía en su silla de ruedas, mirando por la ventana, con esa mirada triste que partía el alma. Pasaron 3 meses. 3 meses de sufrimiento, de noches sin dormir,
de lágrimas escondidas. Don Alejandro ya no era el mismo. Su negocio comenzó a decaer porque ya no le importaba. Su salud se deterioró porque apenas comía. Su espíritu estaba roto. Una tarde, don Alejandro estaba sentado en la entrada de su mansión, mirando el jardín sin realmente verlo. Pensaba en Lucía, pensaba en cómo sería su futuro, pensaba en quién la cuidaría cuando él ya no estuviera, y en ese momento vio algo que llamó su atención. Un niño pequeño, de unos 10 u 11 años, vestido con harapos. Sus ropas estaban sucias, llenas de parches. Sus pies estaban descalzos, cubiertos de polvo y pequeñas heridas. Su cabello estaba desordenado, como si no hubiera visto un peine en semanas. En su mano llevaba una bolsa vieja, seguramente con sus pocas pertenencias. Era un mendigo, uno de tantos que vagaban por las calles de Buenos Aires. Pero había algo diferente en este niño, algo en su mirada. Cuando don Alejandro lo vio, el niño caminaba lentamente, mirando las flores, el césped, las estatuas del jardín. No pedía limosna. No se acercaba a la puerta. Simplemente observaba, como si estuviera admirando un museo. Don Alejandro iba a llamar a seguridad para que lo echaran, pero algo lo detuvo. Tal vez fue la curiosidad, tal vez fue la tristeza en sus propios ojos que le hacía ver tristeza en los demás. No lo sé, el caso es que se quedó mirando al niño. De repente, el niño se dio cuenta de que lo observaban. Miró directamente a don Alejandro, y entonces, sin dudarlo un segundo, caminó hacia él. Se acercó a la verja y dijo en voz alta: «Señor, ¿puedo hablar con usted?» Don Alejandro, sorprendido por el atrevimiento del pequeño, asintió con la cabeza. El niño entró por el portón que un sirviente abrió, y caminó hacia don Alejandro. Cuando estuvo frente a él, el niño lo miró a los ojos, y dijo: «Señor, yo puedo hacer que su hija vuelva a caminar». Don Alejandro sintió como si un rayo le hubiera atravesado el cuerpo. Se quedó paralizado, sin saber qué decir. Luego, una risa amarga escapó de sus labios. «Tú», dijo con desprecio, «un mendigo como tú va a curar a mi hija. ¿Tú crees que no he llevado a los mejores médicos del mundo? ¿Tú crees que no he gastado millones de dólares buscando una cura? Y ahora vienes tú, un niño de la calle, a prometerme lo que nadie ha podido cumplir». Pero el niño no se inmutó, no bajó la mirada, no dio un paso atrás. Simplemente dijo: «Señor, yo no le pido dinero, no le pido nada, excepto una oportunidad. Déjeme ver a su hija 5 minutos cada día, durante una semana. Si en esa semana no pasa nada, me iré y no volveré jamás. Pero si pasa, entonces usted habrá recuperado lo que más ama». Don Alejandro lo miró fijamente. Algo en ese niño le recordaba a alguien. Tal vez a sí mismo, cuando era joven y pobre, cuando soñaba con un futuro mejor. Tal vez a su hija, con esa misma luz en los ojos. O tal vez era la desesperación, esa compañera constante en los últimos meses, la que le hizo tomar una decisión que jamás imaginó. «Está bien», dijo finalmente. «Puedes venir. Pero si le haces daño, si intentas algo, te arrepentirás». El niño sonrió, una sonrisa dulce, tranquila, y dijo: «Gracias, señor. Mañana volveré». Esa noche don Alejandro no durmió bien. Se preguntaba una y otra vez si había hecho lo correcto. ¿Estaba loco? ¿Dejar que un mendigo viera a su hija? ¿Qué podría hacer un niño de la calle que no hubieran hecho ya los mejores especialistas del mundo? Pero en el fondo, muy en el fondo, algo le decía que había esperanza. Y la esperanza, aunque sea pequeña, aunque sea irracional, es lo último que se pierde. Al día siguiente, a la misma hora, el niño apareció. Don Alejandro lo hizo pasar. Lo llevó hasta la habitación de Lucía, abrió la puerta y dijo: «Lucía, alguien quiere conocerte». Lucía, desde su silla de ruedas, miró al niño. Por un momento, hubo silencio. Luego el niño sonrió y dijo: «Hola, Lucía, me llamo Tomás, ¿puedo pasar?» Lucía asintió, un poco confundida. Don Alejandro salió de la habitación y cerró la puerta. Miró su reloj. 5 minutos, solo 5 minutos. Se sentó en una silla en el pasillo y esperó. Los minutos pasaron lentamente. Desde dentro, apenas se escuchaban murmullos, algunas risas suaves. Cuando el reloj marcó exactamente 5 minutos, la puerta se abrió. El niño, Tomás, salió. «Hasta mañana, señor», dijo con una sonrisa, y se marchó. Don Alejandro entró corriendo a la habitación. «Lucía, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Te hizo algo?» Lucía lo miró y dijo: «No, papá. Solo me contó un cuento muy bonito. ¿Puede volver mañana?» Don Alejandro se quedó sorprendido.
Un cuento. Todo ese misterio para un cuento. Pero asintió. Sí, hija, si tú quieres, puede volver. Y así, día tras día, Tomás regresaba, cada tarde, exactamente a la misma hora, llegaba a la mansión, entraba en la habitación de Lucía, pasaba 5 minutos con ella, y se marchaba. Don Alejandro siempre esperaba afuera, curioso, desconcertado. Un día no pudo más y decidió espiar. Se acercó sigilosamente a la puerta y miró por la cerradura. Lo que vio lo dejó sin aliento. Tomás estaba sentado junto a Lucía, sosteniendo sus manos. Sus ojos estaban cerrados y sus labios se movían en silencio, como si estuviera rezando. Luego, Tomás se inclinó y tocó suavemente las piernas de Lucía. Las tocaba con una delicadeza asombrosa, como si estuviera acariciando algo muy frágil. Y mientras lo hacía, le susurraba palabras al oído. Palabras que don Alejandro no podía escuchar, pero lo que más le impactó fue la expresión de Lucía. Por primera vez en meses sus ojos no estaban tristes. Por primera vez en meses había una chispa de vida en ellos. Don Alejandro se apartó de la puerta, con el corazón latiendo aceleradamente. No entendía lo que estaba pasando, pero por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Llegó el 6.º día. Esa tarde, cuando Tomás salió de la habitación, su mirada era diferente. Había en sus ojos una mezcla de paz y de tristeza. Se acercó a don Alejandro y le dijo: «Señor, mañana todo cambiará». Don Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Mañana. ¿Qué va a pasar mañana?». Pero Tomás solo sonrió y se alejó, como siempre, sin esperar respuesta. Esa noche, don Alejandro no pudo pegar un ojo. Dio vueltas en la cama, miró el techo, se levantó a tomar agua, volvió a la cama. Su mente no dejaba de dar vueltas a las palabras de Tomás. Mañana todo cambiará. ¿Qué significaba eso? ¿Qué iba a pasar? ¿Lucía mejoraría? ¿O tal vez empeoraría? No podía dejar de pensar en ello. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos anaranjados, don Alejandro escuchó algo. Un sonido que al principio no reconoció, pero luego, cuando su cerebro procesó lo que estaba oyendo, saltó de la cama como impulsado por un resorte. Eran pasos pequeños, lentos, pero inconfundibles. Pasos que venían del pasillo. Abrió la puerta de su habitación de golpe, y lo que vio lo dejó paralizado. Lucía, su pequeña Lucía, estaba de pie. Caminaba, lentamente, con esfuerzo, pero caminaba. Sus manos se apoyaban en la pared para mantener el equilibrio, pero sus piernas se movían. Daban pasos, un paso, otro más. Don Alejandro sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos sin control. Corrió hacia ella, la abrazó con todas sus fuerzas, la levantó en vilo y lloró como no había llorado en años. «Lucía, mi niña, estás caminando. Dios mío, estás caminando». Lucía reía y lloraba al mismo tiempo. «Papá, puedo mover las piernas. Mira, papá, puedo caminar». En ese momento, don Alejandro recordó a Tomás. Soltó a Lucía y salió corriendo hacia la puerta. Miró a un lado y a otro. Bajó las escaleras. Salió al jardín, pero no había nadie. Solo el viento de la mañana moviendo suavemente las hojas de los árboles. Entonces vio algo en el suelo, justo donde Tomás solía sentarse a esperar. Era un papel. Un papel doblado, manchado, como si hubiera estado en un bolsillo durante mucho tiempo. Lo recogió con manos temblorosas y lo abrió. Decía así: «Querido don Alejandro, si está leyendo esto, significa que Lucía ya puede caminar. No me busque, no soy especial. Solo soy un niño que aprendió de su abuela que el amor puede mover montañas. Cuando yo era pequeño, tampoco podía caminar. Mi abuela me cuidó, me dio de comer, me enseñó a rezar, y un día, sin que nadie lo explicara, comencé a caminar. Ella me dijo que había sido un milagro, pero yo creo que fue el amor de ella me curó. Por eso supe que podía ayudar a Lucía. El amor no entiende de dinero, ni de médicos, ni de ciencia. El amor simplemente cura. Cuídela, don Alejandro. Y recuerde, a veces los ángeles no tienen alas. A veces ni siquiera tienen zapatos». Don Alejandro apretó el papel contra su pecho y lloró como un niño. «Pero si crees que la historia termina aquí, querido amigo, estás muy equivocado. Porque lo que ocurrió después es lo que realmente convierte esta historia en algo inolvidable. Así que no te vayas. La tercera parte te espera. Y te prometo que te sorprenderá. Parte 2. Pero antes de continuar,
quiero agradecerte de corazón por estar aquí, por escuchar estas historias que preparo con tanto cariño para ti. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal, Time of Story. Es gratis, solo tienes que hacer clic en el botón rojo, y en los comentarios cuéntame de qué país me ves. ¿Eres de México, de Colombia, de España, de Argentina, de Estados Unidos? Me encanta saber de dónde viene mi gente. Y ahora, sin más demora, continuemos con la segunda parte de esta maravillosa historia. La noticia de la recuperación de Lucía se extendió como la pólvora. Los periódicos publicaron titulares: Milagro en Buenos Aires, hija de magnate, vuelve a caminar. Los noticieros enviaron reporteros a la mansión. Los vecinos, los conocidos, los desconocidos, todos querían ver a la niña que había desafiado a la ciencia. Pero don Alejandro no quería hablar con nadie, solo tenía una obsesión: encontrar a Tomás. Contrató detectives, puso anuncios en los periódicos, ofreció una recompensa millonaria a quien diera información sobre el niño. Pasaron los días, pasaron las semanas. Era como si Tomás se hubiera esfumado, como si nunca hubiera existido. Don Alejandro no podía olvidarlo. Todas las noches, antes de dormir, sacaba el papel que Tomás le había dejado y lo leía una y otra vez. A veces los ángeles no tienen alas. A veces ni siquiera tienen zapatos. Esas palabras se habían grabado en su corazón. Un día, don Alejandro decidió visitar las zonas más pobres de la ciudad. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo le decía que debía hacerlo. Recorrió villas, asentamientos, barrios marginales. Habló con la gente, preguntó por un niño mendigo de unos 10 años, pero nadie lo recordaba. Fue entonces cuando llegó a un lugar llamado La Esperanza. Era un asentamiento pequeño, al borde de un basurero. Casas de chapa, calles de tierra, niños jugando con lo que encontraban entre la basura. Don Alejandro bajó de su coche y comenzó a caminar. La gente lo miraba con curiosidad. Un hombre tan bien vestido no era común por esos lugares. De repente, vio a una anciana sentada en la puerta de una choza. Era una mujer mayor, con el rostro arrugado por los años y las penas, pero con una mirada dulce, tranquila. Don Alejandro se acercó. «Disculpe, señora. ¿Usted conoce a un niño llamado Tomás?» La anciana lo miró fijamente. Sus ojos se humedecieron. «¿Tomás? ¿Por qué busca a Tomás?» Don Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «Por favor, señora, necesito saber de él. Soy don Alejandro. Él ayudó a mi hija, curó a mi hija, y necesito agradecerle, necesito verlo». La anciana bajó la cabeza. Por un momento guardó silencio. Luego levantó la vista y dijo: «Señor, Tomás era mi nieto, mi único nieto, y murió hace 2 meses». Don Alejandro sintió que el mundo se detenía. Las palabras no salían de su boca. «Muerto, ¿cómo? Pero si él estaba bien, si él venía a mi casa todos los días, si reía, si jugaba, si le contaba cuentos a Lucía, ¿cómo puede estar muerto?». La anciana lo invitó a sentarse a su lado, y allí, entre las paredes de chapa, en medio de la pobreza más absoluta, comenzó a contar la historia de Tomás. Tomás nació con una enfermedad en la columna. Los médicos dijeron que no viviría más de 5 años, pero su madre, que era mi hija, no se rindió. Lo cuidó, lo amó, le enseñó a vivir a pesar del dolor. Cuando Tomás cumplió 6 años, su madre murió. Me quedé sola con él, y entonces ocurrió algo increíble. Tomás comenzó a mejorar. No sé cómo explicarlo. Un día se levantó y caminó. Caminó hacia mí y me abrazó. Los vecinos decían que era un milagro. Yo solo sé que era un niño especial. Pero la enfermedad no había desaparecido del todo. Solo estaba dormida. Hace 6 meses, los médicos nos dijeron que le quedaban pocos meses de vida. Tomás lo aceptó con una tranquilidad que yo no podía entender. Me dijo: «Abuela, no quiero irme sin hacer algo importante. Quiero ayudar a alguien». Y entonces supo lo de su hija. La historia de la niña que no podía caminar estaba en todos lados. Tomás decidió ir a verlo a usted. Le dije que estaba loco, que un niño pobre como él no podría ayudar, pero él me dijo: «Abuela, el amor no entiende de pobreza». Y se fue. Regresaba cada tarde cansado pero feliz. Me contaba de Lucía, de cómo reía, de cómo sus ojos brillaban cuando él le hablaba. Y luego una mañana, simplemente no despertó. Murió en paz, con una sonrisa en los labios. Don Alejandro escuchaba con lágrimas en los ojos. No podía creerlo. Ese niño, ese pequeño mendigo, había dado sus últimos días de vida para devolverle la felicidad a su hija, sin pedir nada a cambio, sin esperar recompensa,
solo por amor. Señora, dijo don Alejandro con la voz quebrada, su nieto me ha dado algo que no tiene precio. Por favor, déjeme ayudarla. Venga a vivir con nosotros. Le daré una casa, comida, todo lo que necesite. Pero la anciana negó con la cabeza. Señor, se lo agradezco de corazón. Pero Tomás me enseñó algo. La felicidad no está en las cosas que tenemos, está en lo que damos. Yo quiero quedarme aquí. Estos son mis recuerdos, esta es mi vida. Pero si quiere ayudarme, ayude a estos niños. Mire a su alrededor. Todos estos pequeños viven en la miseria, no tienen escuela, no tienen futuro. Si realmente quiere honrar la memoria de Tomás, haga algo por ellos. Don Alejandro miró a su alrededor. Vio decenas de niños, con ropas sucias, con miradas perdidas, jugando entre la basura, y en ese momento entendió cuál era su misión. Regresó a su mansión con el corazón transformado. Esa misma noche, reunió a sus abogados y les dio instrucciones. Crearía una fundación, construiría una escuela en el asentamiento, un centro médico, un comedor infantil. Invertiría su fortuna en darles a esos niños lo que Tomás no había tenido oportunidad, y así lo hizo. En los meses siguientes, la Fundación Tomás comenzó a funcionar. La escuela abrió sus puertas. Cientos de niños pudieron estudiar por primera vez. El centro médico atendía gratis a quienes no podían pagar. El comedor servía comidas calientes todos los días. Don Alejandro iba cada semana a supervisar personalmente las obras. Y siempre, antes de irse, visitaba a la abuela de Tomás. Se sentaba con ella. Hablaban, recordaban al niño que había cambiado sus vidas. Un día la anciana le entregó algo. Era una cajita pequeña de madera hecha a mano. Esto era de Tomás, dijo. Me pidió que se lo diera a usted si algún día venía a buscarlo. Don Alejandro abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había una hoja de papel, doblada cuidadosamente. La desdobló y leyó. Querido don Alejandro, si está leyendo esto, significa que mi abuela ya no está sola, significa que usted la encontró y que la está cuidando. No sabe cuánto le agradezco eso. Yo sé que voy a morir pronto, pero no me entristece, porque he podido hacer algo bueno antes de irme. He podido devolverle la alegría a una niña. Y eso es más de lo que muchos logran en toda una vida. Cuide a Lucía, cuide a mi abuela. Y cuide también a esos niños que como yo no tienen nada. Usted tiene el poder de cambiar vidas. Úselo bien. Con todo mi amor, Tomás. Don Alejandro cerró la caja y la apretó contra su pecho. Luego miró al cielo y susurró. Gracias, Tomás. Gracias por enseñarme lo que realmente importa. Y si crees que aquí termina la historia, aún no has visto nada, porque el verdadero final, el que te llegará al corazón, está por venir. Quédate conmigo para la tercera y última parte. Parte 3. Antes de continuar, quiero recordarte que esto es Time of Story, tu canal de historias que tocan el alma. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? El botón rojo está ahí abajo. Y en los comentarios, no olvides decirme de qué país me ves. México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Estados Unidos, donde sea que estés, quiero leerte. Y ahora sí, prepárate para el final de esta increíble historia. Pasaron los años. Lucía creció, se convirtió en una hermosa joven, estudió medicina, especializándose en neurología. Adivinen por qué. Porque quería ayudar a otros niños que como ella habían perdido la esperanza de caminar. Trabajó en la fundación que su padre había creado, atendiendo gratis a cientos de pequeños pacientes, y cada vez que lograba que un niño diera sus primeros pasos, recordaba a Tomás. Recordaba sus cuentos, sus caricias, sus oraciones, recordaba al ángel sin zapatos que le devolvió la vida. Don Alejandro envejeció, pero su corazón se mantuvo joven. Dedicó el resto de sus días a la fundación. Viajó por todo el país construyendo escuelas y hospitales. Se convirtió en un hombre querido, respetado, no por su dinero sino por su generosidad. Cada año, en el aniversario de la muerte de Tomás, organizaba una ceremonia en el asentamiento La Esperanza. Todos los niños recibían regalos, juguetes, ropa nueva. Y al final siempre se leía la carta que Tomás había escrito. Porque don Alejandro quería que nadie olvidara que un niño pobre, un mendigo, fue quien cambió su vida. La abuela de Tomás vivió muchos años, rodeada del cariño de don Alejandro y Lucía. Cuando murió, fue enterrada junto a su nieto. En su tumba don Alejandro mandó colocar una placa que decía: «Aquí yace Tomás, un ángel sin zapatos que nos enseñó a volar». Y en la tumba de la abuela,
Gracias por criar a un héroe. Hoy, si visitas Buenos Aires, puedes ver la Fundación Tomás. Es un enorme complejo con escuela, hospital y comedor. Atiende a miles de niños cada año. Y en la entrada hay una estatua. Una estatua de bronce que representa a un niño pequeño descalzo con una sonrisa en el rostro y una mano extendida, como ofreciendo ayuda. Los niños que pasan por allí tocan su pie descalzo para pedir un deseo. Y dicen que a veces los deseos se cumplen, porque el amor de Tomás sigue vivo en cada rincón de ese lugar. Y tú, querido amigo, que has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Qué puedes hacer tú para cambiar el mundo a tu alrededor? No hace falta ser millonario. No hace falta tener un don especial. A veces, solo hace falta una sonrisa, una palabra de aliento, un gesto de amor, como hizo Tomás, como hizo don Alejandro, como hace Lucía cada día. El mundo cambia cuando decidimos cambiar nosotros. Y tú puedes ser ese cambio. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que la necesite. Tal vez alguien está pasando por un momento difícil y necesita recordar que los milagros existen. Tal vez alguien ha perdido la esperanza y necesita escuchar que el amor puede más que cualquier enfermedad. No lo dudes. Comparte esta historia. Y no olvides suscribirte a Time of Story para más historias como esta. Mi nombre es tu narrador de confianza, y te espero en el próximo video. ¿De qué país me ves? Escríbelo en los comentarios. Me encanta leerlos. Y recuerda, a veces, los ángeles no tienen alas. A veces, ni siquiera tienen zapatos. Pero siempre, siempre, tienen un corazón dispuesto a amar. Hasta pronto. Pero antes de continuar, quiero agradecerte de corazón por estar aquí, por escuchar estas historias que preparo con tanto cariño para ti. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal, Time of Story. Es gratis. Solo tienes que hacer clic en el botón rojo. Y en los comentarios, cuéntame de qué país me ves. ¿Eres de México, de Colombia, de España, de Argentina, de Estados Unidos? Me encanta saber de dónde viene mi gente. Y ahora, sin más demora, continuemos con la segunda parte de esta maravillosa historia. Don Alejandro salió de la habitación y cerró la puerta. Miró su reloj. 5 minutos. Solo 5 minutos. Se sentó en una silla en el pasillo y esperó. Los minutos pasaron lentamente. Desde dentro, apenas se escuchaban murmullos, algunas risas suaves. Don Alejandro se preguntaba qué estaría pasando. ¿Qué le estaría diciendo ese niño a su hija? ¿Por qué ella reía? Hacía meses que no escuchaba la risa de Lucía. Esa risa que solía llenar toda la casa de alegría. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, volvía a escucharla. Su corazón se llenó de una emoción que no podía explicar. Cuando el reloj marcó exactamente 5 minutos, la puerta se abrió. El niño Tomás salió. «Hasta mañana, señor», dijo con una sonrisa, y se marchó sin esperar respuesta. Don Alejandro entró corriendo a la habitación. «Lucía, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Te hizo algo?» Lucía lo miró con sus grandes ojos verdes y dijo, «No, papá, solo me contó un cuento muy bonito. ¿Puede volver mañana?» Don Alejandro se quedó sorprendido. ¿Un cuento? Todo ese misterio para un cuento. Pero asintió. «Sí, hija. Si tú quieres puede volver». Esa noche, don Alejandro no pudo evitar pensar en Tomás. ¿Quién era ese niño? ¿De dónde venía? ¿Por qué quería ayudar a Lucía? No encontraba respuestas, pero algo en su interior le decía que debía confiar. Al día siguiente, a la misma hora, Tomás apareció de nuevo. Don Alejandro lo hizo pasar y, como el día anterior, esperó fuera. Esta vez, sin embargo, no pudo resistir la curiosidad. Se acercó sigilosamente a la puerta y miró por la cerradura. Lo que vio lo dejó sin aliento. Tomás estaba sentado junto a Lucía, sosteniendo sus manos. Sus ojos estaban cerrados, y sus labios se movían en silencio, como si estuviera rezando. Luego, Tomás se inclinó y tocó suavemente las piernas de Lucía. Las tocaba con una delicadeza asombrosa, como si estuviera acariciando algo muy frágil. Y mientras lo hacía, le susurraba palabras al oído, palabras que don Alejandro no podía escuchar. Pero lo que más le impactó fue la expresión de Lucía. Por primera vez en meses sus ojos no estaban tristes. Por primera vez en meses había una chispa de vida en ellos. Don Alejandro se apartó de la puerta, con el corazón latiendo aceleradamente. No entendía lo que estaba pasando, pero por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Pasaron los días.
Tomás llegaba cada tarde puntual como si fuera un reloj. Entraba en la habitación de Lucía, pasaba exactamente 5 minutos con ella, y se marchaba. Don Alejandro ya no necesitaba espiar. Confiaba en Tomás, aunque no sabía por qué. Algo en ese niño transmitía paz, transmitía bondad, y Lucía, por su parte, estaba cambiando. Ya no pasaba el día mirando por la ventana con tristeza. Ahora esperaba con ansias la llegada de Tomás. Le pedía a su padre que la peinara, que le pusiera su vestido favorito. Quería estar bonita para cuando Tomás llegara. Don Alejandro observaba estos cambios con una mezcla de alegría y asombro. No sabía qué estaba pasando, pero fuera lo que fuese, era bueno, era muy bueno. Un día, don Alejandro decidió preguntarle a Lucía de qué hablaban Tomás y ella. «Hija, ¿qué te cuenta Tomás? ¿Por qué te hace reír tanto?» Lucía lo miró con una sonrisa y dijo, «Papá, Tomás me cuenta historias de un lugar muy especial, un lugar donde todos los niños pueden caminar y correr y saltar. Me dice que si yo cierro los ojos y lo imagino con mucha fuerza, piernas también pueden hacerlo. Y a veces, papá, a veces siento que es verdad, siento que mis piernas me escuchan». Don Alejandro sintió un nudo en la garganta, no sabía qué decir. Solo abrazó a su hija y la besó en la frente. Esa noche lloró, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una esperanza que crecía en su corazón. Llegó el 6.º día. Esa tarde, cuando Tomás salió de la habitación, su mirada era diferente. Había en sus ojos una mezcla de paz y de tristeza. Se acercó a don Alejandro y le dijo, «Señor, mañana todo cambiará». Don Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Mañana? ¿Qué va a pasar mañana?» Pero Tomás solo sonrió y se alejó, como siempre sin esperar respuesta. Esa noche, don Alejandro no pudo pegar un ojo. Dio vueltas en la cama, miró el techo, se levantó a tomar agua, volvió a la cama. Su mente no dejaba de dar vueltas a las palabras de Tomás. Mañana todo cambiará. ¿Qué significaba eso? ¿Qué iba a pasar? ¿Lucía mejoraría? ¿O tal vez empeoraría? No podía dejar de pensar en ello. Se levantó varias veces para ir a la habitación de Lucía. La encontraba durmiendo plácidamente, con una suave sonrisa en los labios. Parecía soñar con cosas bonitas. Eso le daba un poco de tranquilidad, pero no era suficiente. Necesitaba que llegara la mañana. Necesitaba saber. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos anaranjados, don Alejandro escuchó algo. Un sonido que al principio no reconoció, pero luego, cuando su cerebro procesó lo que estaba oyendo, saltó de la cama como impulsado por un resorte. Eran pasos pequeños, lentos pero inconfundibles, pasos que venían del pasillo. Abrió la puerta de su habitación de golpe, y lo que vio lo dejó paralizado. Lucía, su pequeña Lucía. Estaba de pie, caminaba. Lentamente, con esfuerzo, pero caminaba. Sus manos se apoyaban en la pared para mantener el equilibrio, pero sus piernas se movían. Daban pasos. Un paso, otro más. Don Alejandro sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos sin control. Corrió hacia ella, la abrazó con todas sus fuerzas, la levantó en vilo, y lloró como no había llorado en años. «Lucía, mi niña, estás caminando. Dios mío, estás caminando». Lucía reía y lloraba al mismo tiempo. «Papá, puedo mover las piernas. Mira, papá, puedo caminar». En ese momento don Alejandro recordó a Tomás. Soltó a Lucía y salió corriendo hacia la puerta. Miró a un lado y a otro. Bajó las escaleras. Salió al jardín. Pero no había nadie, solo el viento de la mañana moviendo suavemente las hojas de los árboles. Entonces vio algo en el suelo, justo donde Tomás solía sentarse a esperar. Era un papel. Un papel doblado, manchado, como si hubiera estado en un bolsillo durante mucho tiempo. Lo recogió con manos temblorosas y lo abrió. Decía así: «Querido don Alejandro, si está leyendo esto significa que Lucía ya puede caminar. No me busque. No soy especial, solo soy un niño que aprendió de su abuela que el amor puede mover montañas. Cuando yo era pequeño, tampoco podía caminar. Mi abuela me cuidó, me dio de comer, me enseñó a rezar, y un día, sin que nadie lo explicara, comencé a caminar. Ella me dijo que había sido un milagro. Pero yo creo que fue el amor de ella me curó. Por eso supe que podía ayudar a Lucía. El amor no entiende de dinero, ni de médicos, ni de ciencia. El amor simplemente cura. Cuídela, don Alejandro. Y recuerde, a veces, los ángeles no tienen alas.
A veces ni siquiera tienen zapatos. Don Alejandro apretó el papel contra su pecho y lloró como un niño. Pero si crees que la historia termina aquí, querido amigo, estás muy equivocado, porque lo que ocurrió después es lo que realmente convierte esta historia en algo inolvidable. Así que no te vayas. La tercera parte te espera. Y te prometo que te sorprenderá. Antes de continuar, quiero recordarte que esto es Time of Story, tu canal de historias que tocan el alma. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? El botón rojo está ahí abajo. Y en los comentarios, no olvides decirme de qué país me ves. México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Estados Unidos, donde sea que estés, quiero leerte. Y ahora sí, prepárate para el final de esta increíble historia. La noticia de la recuperación de Lucía se extendió como la pólvora. Los periódicos publicaron titulares. Milagro en Buenos Aires, hija de magnate, vuelve a caminar. Los noticieros enviaron reporteros a la mansión. Los vecinos, los conocidos, los desconocidos. Todos querían ver a la niña que había desafiado a la ciencia. Pero don Alejandro no quería hablar con nadie. Solo tenía una obsesión: encontrar a Tomás. Contrató detectives. Puso anuncios en los periódicos. Ofreció una recompensa millonaria a quien diera información sobre el niño. Pasaron los días, pasaron las semanas. Nada. Era como si Tomás se hubiera esfumado, como si nunca hubiera existido. Don Alejandro no podía olvidarlo. Todas las noches, antes de dormir, sacaba el papel que Tomás le había dejado y lo leía una y otra vez. A veces, los ángeles no tienen alas. A veces, ni siquiera tienen zapatos. Esas palabras se habían grabado en su corazón. Un día, don Alejandro decidió visitar las zonas más pobres de la ciudad. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo le decía que debía hacerlo. Recorrió villas, asentamientos, barrios marginales. Habló con la gente, preguntó por un niño mendigo de unos 10 años, pero nadie lo recordaba. Fue entonces cuando llegó a un lugar llamado La Esperanza. Era un asentamiento pequeño, al borde de un basurero. Casas de chapa, calles de tierra, niños jugando con lo que encontraban entre la basura. Don Alejandro bajó de su coche y comenzó a caminar. La gente lo miraba con curiosidad. Un hombre tan bien vestido no era común por esos lugares. De repente, vio a una anciana sentada en la puerta de una choza. Era una mujer mayor, con el rostro arrugado por los años y las penas, pero con una mirada dulce, tranquila. Don Alejandro se acercó. «Disculpe, señora, ¿usted conoce a un niño llamado Tomás?» La anciana lo miró fijamente. Sus ojos se humedecieron. «Tomás, ¿por qué busca a Tomás?» Don Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «Por favor, señora, necesito saber de él. Soy don Alejandro. Él ayudó a mi hija, curó a mi hija, y necesito agradecerle, necesito verlo». La anciana bajó la cabeza. Por un momento, guardó silencio. Luego levantó la vista y dijo: «Señor, Tomás era mi nieto, mi único nieto. Y murió hace 2 semanas». Don Alejandro sintió que el mundo se detenía. Las palabras no salían de su boca. «¿Muerto? ¿Cómo? Pero si él estaba bien, si él venía a mi casa todos los días, si reía, si jugaba, si le contaba cuentos a Lucía, ¿cómo puede estar muerto?» La anciana lo invitó a sentarse a su lado, y allí, entre las paredes de chapa, en medio de la pobreza más absoluta, comenzó a contar la historia de Tomás. Tomás nació con una enfermedad en la columna. Los médicos dijeron que no viviría más de 5 años, pero su madre, que era mi hija, no se rindió. Lo cuidó, lo amó, le enseñó a vivir a pesar del dolor. Cuando Tomás cumplió 6 años, su madre murió. Me quedé sola con él. Y entonces ocurrió algo increíble. Tomás comenzó a mejorar. No sé cómo explicarlo. Un día se levantó y caminó. Caminó hacia mí y me abrazó. Los vecinos decían que era un milagro. Yo solo sé que era un niño especial. Pero la enfermedad no había desaparecido del todo. Solo estaba dormida. Hace unos meses, los médicos nos dijeron que le quedaban pocos días de vida. Tomás lo aceptó con una tranquilidad que yo no podía entender. Me dijo: «Abuela, no quiero irme sin hacer algo importante. Quiero ayudar a alguien». Y entonces supo lo de su hija. La historia de la niña que no podía caminar estaba en todos lados. Tomás decidió ir a verlo a usted. Le dije que estaba loco, que un niño pobre como él no podría ayudar. Pero él me dijo: «Abuela, el amor no entiende de pobreza». Y se fue. Regresaba cada tarde cansado pero feliz. Me contaba de Lucía, de cómo reía, de cómo sus ojos brillaban cuando él le hablaba. Y luego, una mañana, simplemente no despertó. Murió en paz, con una sonrisa en los labios. Pero antes de irse,
Me pidió que le diera esto a usted si alguna vez venía a buscarlo. La anciana extendió la mano y le entregó a don Alejandro una pequeña caja de madera, hecha a mano, sencilla pero hermosa. Don Alejandro la abrió con manos temblorosas. Dentro había una hoja de papel, doblada cuidadosamente. La desdobló y leyó. Querido don Alejandro, si está leyendo esto, significa que mi abuela ya no está sola. Significa que usted la encontró y que la está cuidando. No sabe cuánto le agradezco eso. Yo sé que voy a morir pronto, pero no me entristece, porque he podido hacer algo bueno antes de irme. He podido devolverle la alegría a una niña, y eso es más de lo que muchos logran en toda una vida. Cuide a Lucía. Cuide a mi abuela. Y cuide también a esos niños que como yo no tienen nada. Usted tiene el poder de cambiar vidas. Úselo bien. Con todo mi amor, Tomás. Don Alejandro cerró la caja y la apretó contra su pecho. Luego miró a la anciana y dijo, Señora, su nieto me ha dado algo que no tiene precio. Por favor, déjeme ayudarla. Venga a vivir con nosotros. Le daré una casa, comida, todo lo que necesite. Pero la anciana negó con la cabeza. Señor, se lo agradezco de corazón. Pero Tomás me enseñó algo. La felicidad no está en las cosas que tenemos, está en lo que damos. Yo quiero quedarme aquí. Estos son mis recuerdos. Esta es mi vida. Pero si quiere ayudarme, ayude a estos niños. Mire a su alrededor. Todos estos pequeños viven en la miseria. No tienen escuela, no tienen futuro. Si quiere honrar la memoria de Tomás, haga algo por ellos. Don Alejandro miró a su alrededor. Vio decenas de niños con ropas sucias, con miradas perdidas, jugando entre la basura. Y en ese momento entendió cuál era su misión. Regresó a su mansión con el corazón transformado. Esa misma noche reunió a sus abogados y les dio instrucciones. Crearía una fundación. Construiría una escuela en el asentamiento. Un centro médico. Un comedor infantil. Invertiría su fortuna en darles a esos niños lo que Tomás no había tenido. Oportunidad. Y así lo hizo. En los meses siguientes, la Fundación Tomás comenzó a funcionar. La escuela abrió sus puertas. Cientos de niños pudieron estudiar por primera vez. El centro médico atendía gratis a quienes no podían pagar. El comedor servía comidas calientes todos los días. Don Alejandro iba cada semana a supervisar personalmente las obras. Y siempre antes de irse visitaba a la abuela de Tomás. Se sentaba con ella, hablaban, recordaban al niño que había cambiado sus vidas. Pasaron los años. Lucía creció. Se convirtió en una hermosa joven. Estudió medicina, especializándose en neurología. Adivinen por qué. Porque quería ayudar a otros niños que, como ella, habían perdido la esperanza de caminar. Trabajó en la fundación que su padre había creado, atendiendo gratis a cientos de pequeños pacientes. Y cada vez que lograba que un niño diera sus primeros pasos, recordaba a Tomás. Recordaba sus cuentos, sus caricias, sus oraciones. Recordaba al ángel sin zapatos que le devolvió la vida. Don Alejandro envejeció, pero su corazón se mantuvo joven. Dedicó el resto de sus días a la fundación. Viajó por todo el país construyendo escuelas y hospitales. Se convirtió en un hombre querido, respetado, no por su dinero, sino por su generosidad. Cada año, en el aniversario de la muerte de Tomás, organizaba una ceremonia en el asentamiento La Esperanza. Todos los niños recibían regalos, juguetes, ropa nueva. Y al final siempre se leía la carta que Tomás había escrito, porque don Alejandro quería que nadie olvidara que un niño pobre, un mendigo, fue quien cambió su vida. La abuela de Tomás vivió muchos años, rodeada del cariño de don Alejandro y Lucía. Cuando murió, fue enterrada junto a su nieto. En su tumba, don Alejandro mandó colocar una placa que decía: «Aquí yace Tomás, un ángel sin zapatos que nos enseñó a volar». Y en la tumba de la abuela: «Gracias por criar a un héroe». Hoy, si visitas Buenos Aires, puedes ver la Fundación Tomás. Es un enorme complejo con escuela, hospital y comedor. Atiende a miles de niños cada año. Y en la entrada hay una estatua. Una estatua de bronce que representa a un niño pequeño descalzo con una sonrisa en el rostro y una mano extendida, como ofreciendo ayuda. Los niños que pasan por allí tocan su pie descalzo para pedir un deseo. Y dicen que a veces los deseos se cumplen, porque el amor de Tomás sigue vivo en cada rincón de ese lugar. Y tú, querido amigo, que has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Qué puedes hacer tú para cambiar el mundo a tu alrededor? No hace falta ser millonario, no hace falta tener un don especial. A veces, solo hace falta una sonrisa, una palabra de aliento, un gesto de amor.
como hizo Tomás, como hizo don Alejandro, como hace Lucía cada día. El mundo cambia cuando decidimos cambiar nosotros, y tú puedes ser ese cambio. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que la necesite. Tal vez alguien está pasando por un momento difícil y necesita recordar que los milagros existen. Tal vez alguien ha perdido la esperanza y necesita escuchar que el amor puede más que cualquier enfermedad. No lo dudes. Comparte esta historia. Y no olvides suscribirte a Time of Story para más historias como esta. Mi nombre es tu narrador de confianza. Y te espero en el próximo video. ¿De qué país me ves? Escríbelo en los comentarios. Me encanta leerlos. Y recuerda, a veces los ángeles no tienen alas. A veces ni siquiera tienen zapatos. Pero siempre, siempre tienen un corazón dispuesto a amar. Hasta pronto.